Iglesia de Cristo, reanima tu amor y espera. Amén, hermanos. Así pedimos al Señor nuestro Dios que nos conceda este momento de bendición que estamos compartiendo con cada uno de ustedes. Estamos presentándoles, hermanos, el tema general, un estudio panorámico de Apocalipsis. Y el título que nos ocupa en esta ocasión es La quinta trompeta del Apocalipsis, parte 5. Amén. De esto vamos a estar hablando el día de hoy. Vamos a leer la Biblia ahí, hermanos, en el libro de Apocalipsis, capítulo 9, y el versículo 2 y 3. Amén. Allí vamos a tener la lectura de la palabra del Señor. Ahora mismo quiere venirse una tormenta por acá, hermanos, una lluvia. Bueno, esperamos pues salir con bien, ¿verdad? De lo que es el programa. El día de ayer se nos cortó la energía eléctrica, un fluido, tuvimos un problema y bueno, esperamos pues contar con su amable sintonía hasta donde podamos. Amén. Apocalipsis capítulo 9, versículos 2 y 3. Dice la palabra del Señor lo siguiente. Amén, hermanos. Y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Amén. Estamos abordando, hermanos, esta temática y hemos hablado que estas langostas a las que hace referencia la palabra del Señor, pues no se está refiriendo en ningún momento a insectos, hermanos, o cosas parecidas a eso. Más bien creemos, hemos enseñado que se trata de hombres y de mujeres, de seres que contaminados, hermano, con ese humo, y estando como ejércitos al servicio de Satanás, es decir, formando parte de las tinieblas. Como dice la Escritura, pues vergonzoso es, dice la Biblia, hablar aún de las cosas que ellos hacen en secreto. Por lo tanto, dice el Señor, no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas. Porque ciertamente, hermanos, aquí se está refiriendo la Sagrada Escritura cuando habla de este humo. Amén. De este humo que sale del pozo. Ese humo está, hermano, referido a ese tipo de filosofías, ese tipo de pensamiento, ese tipo de gobiernos, ese tipo de, de, de contrariedad que hay para con nuestro Dios, para con nuestro Señor. Entonces, nosotros debemos de tener esto quizás bien claro. Y a nuestro entender, estas langostas simbolizan, hermano, a todos los hombres y a las mujeres que gobiernan o que ejecutan la voluntad de los gobernantes durante el poco de tiempo, cuando las naciones, habiendo sido engañadas, están bajo el dominio de las influencias satánicas. Y aquí volvemos a recordar lo de la tentación de Jesús en el desierto, cuando Satanás le ofreció todos los reinos del mundo y le ofreció la gloria de esos reinos, y el Señor, pues Jesucristo, se los rechazó. Satanás dijo, porque a mí me han sido entregados y a quien yo quiero se lo doy. Entonces, si tú, dijo Satanás, si tú me adorares, todos serán tuyos, ofreciéndoselos a nuestro Señor Jesucristo. También el capítulo 6, allá del libro de Efesios, pues nos aclara y nos dice a nosotros que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados. Amén. En el libro de Efesios, en el capítulo 6 y el versículo 12, ustedes pueden mirar conmigo
lo que la palabra del Señor nos dice. Amén. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, amén, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y esto que la Biblia nos dice a nosotros, nos limita o nos delimita el campo de acción de la iglesia, pero también nos presenta cómo es la fortaleza del enemigo, cómo son sus ejércitos. La Escritura dice que no es contra nuestra lucha, no es contra la sangre y la carne, o sea, no es contra personas en sí, sino que es, hermano, contra, dice la Escritura, si usted puede leer conmigo, es contra principados, contra potestades, o sea, autoridades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, o sea, de este mundo. En todo caso, hermanos, nos encontramos luchando contra los gobiernos, contra los pensamientos, contra la filosofía, contra, hermano, los que adoran falsamente, contra los falsos maestros que enseñan la palabra fraudulentamente. O estamos también luchando contra aquellas entidades espirituales que están gobernando los hilos de este mundo, como lo dice la carta de Juan capítulo 5 y el versículo 19. Y sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Amén. El mundo entero está bajo el maligno. Entonces nosotros, hermanos, debemos de tener esa certeza, esa convicción de que el mundo, lo que se llama mundo, está en esa condición. Los que viven mundanamente están bajo el dominio de Satanás, son parte del sistema de cosas que Satanás ha puesto en este mundo para pervertir el evangelio de Cristo, cambiar la mente de la gente y condenarla al infierno, para llevarla cautiva en los pensamientos, en los corazones, hermanos, de la gente. Estos gobernantes de las naciones engañadas, hermanos, juntamente con todos los demás seres humanos a su servicio, son como una gran plaga de langostas que hace un terrible daño, causando sufrimiento indecible, hermano. ¿Por qué? Porque estas langostas apartan, fíjese bien, apartan el corazón y apartan la mente de las personas, tanto de niños como de personas adultas, de toda clase de personas, apartan ese corazón y esa mente, la apartan de Dios, haciéndoles creer en sus filosofías, en sus pensamientos, en sus juicios, que ellos tienen la razón y enseñándoles un camino diferente con el propósito de que no sean salvos, de que no alcancen el premio, el galardón del llamamiento eterno en nuestro Señor Jesucristo. Entre estas langostas, hermanos, hombres y mujeres engañados que salen sobre la tierra durante el poco tiempo, al final del tiempo, hermanos, se cuentan a nuestra forma de interpretar la visión, de ver la visión profética que Juan mira. Juan está mirando, hermano, en esta profecía está mirando cómo sería la gente en los últimos tiempos. ¿Cómo serían? Serían así, como una plaga terrible, atacando a la iglesia. La iglesia es atacada por distintas fuentes, por distintos entes, y de repente nosotros sentimos que no podemos ni luchar contra estas cosas. Hay cosas, hermanos, incluyendo la falsa religión, donde nosotros estamos luchando constantemente. Alguien me preguntaba una vez y me decía, mira, ¿y tú como cristiano, como creyente en Cristo, enviarías a tu hijo o a tu hija a una institución de corte religioso que le enseñe a tu hijo la falsa religión, la adoración de ídolos y la adoración falsa
y un adoctrinamiento distinto al que es correcto y al que ha recibido o el que debe haber recibido de parte tuya. ¿Aceptarías enviar a tu hijo a una institución de ese tipo para que lo adoctrinen y le enseñen a adorar falsamente y le enseñen a adorar a las estatuas, a las imágenes de oro, de plata, de piedra y de madera? ¿Lo harías para que te lo adoctrinen allí a tu hijo? Y yo personalmente respondí, no, yo como cristiano no haría eso. Preferiría en todo caso que la educación la recibiese en una escuela pública común y corriente. Y alguien me decía, sí, pero la educación en esas instituciones es lo suficientemente buena. Sí, pero juntamente con la educación secular o laica le están enseñando un adoctrinamiento, están adoctrinando su mente, están adoctrinando su corazón. Y la escritura dice que la persona que es instruida en un adoctrinamiento no se va a apartar de ese camino malo que aprendió. No se va a apartar aun cuando llegue a viejo, aun cuando sea mayor, va a permanecer en esa condición. Entonces, tal vez nosotros no advertimos del peligro y entregamos nuestros hijos a ese tipo de cosas. ¿Por qué? ¿A qué nos estamos refiriendo nosotros, hermanos? Fíjese que las profecías en ambos pasajes, aquí nos aparecen a nosotros, aquí en el versículo 3 más que todo, donde nos habla acerca, hermanos, de esas langostas y de la acción de esas langostas sobre la tierra. Amén. La visión nosotros la entendemos de esta manera. Todos los consejeros, hermano, todos los consejeros, profesores, maestros, filósofos, psicólogos, sociólogos y demás eruditos o profesionales que promuevan y defiendan las creencias malvadas prevalecientes en aquellos días sombríos antes del fin. Todo este ejército de personas, todo este ejército de profesionales, allí se encuentran consejeros, ahí se encuentran profesores, ahí se encuentran maestros, amén, ahí se encuentran filósofos, psicólogos, sociólogos y demás gente profesional que está al servicio de Satanás, promoviendo, hermanos, culturas, promoviendo, hermanos, cosas que son contrarias a la fe, que son contrarias a la obediencia. Y de repente los niños llegan ya a los hogares, cuando llegan de las escuelas, con pensamientos totalmente cambiados, totalmente distintos, porque les están enseñando que el homosexualismo es normal, que el lesbianismo es normal, que les están enseñando que ellos tienen derechos a demandar a sus padres, si sus padres aquí, si sus padres allá, o los disciplinan o los corrigen, y todo esto, hermano, es un sistema de cosas con el cual la iglesia está luchando, porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra esos principados, contra esas autoridades, contra esas potestades, contra los gobernadores de las tinieblas, que hacen todo este tipo de cosas para pervertir el evangelio de Cristo, para minar la mente de las personas, para minar el corazón de estos seres, para que ellos, hermanos, vayan criándose no en el amor del Señor, no en el temor del Señor, no en la disciplina del Señor, sino que van criándose en lo contrario, es decir, abrazando la fe y la doctrina satánica, rebelándose en contra de lo que Dios ha establecido, algunos de ellos negando hasta su propia naturaleza, diciendo el hombre, yo no quiero ser hombre, yo quiero ser mujer, o la mujer diciendo, yo no quiero ser mujer, yo quiero ser hombre, y cambiando la naturaleza o intentando cambiar la naturaleza hasta de sí mismo. Hermano, dése cuenta de este gran problema, de esta gran situación que nosotros nos encontramos. Es una situación fuerte, muy, muy fuerte, y nosotros tenemos que estar atentos, tenemos que estar alerta. Por esto la Biblia nos dice, instruye
instruye al niño. Y por eso yo mencionaba el gran trabajo, la gran labor que hacen nuestras hermanas en la escuela dominical y cómo le enseñan a los niños la importancia de guardar, hermanos, la palabra del Señor, de guardar los mandamientos de Dios, sabiendo que esos principios van a ser los que van a moldear el carácter de vida de esa persona y pueda ser su tabla de salvación. La Escritura nos dice a nosotros, y yo no me voy a cansar de estar repitiendo esto, porque la Escritura dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Porque necesitamos la salvación, nuestros hijos necesitan salvación, nuestros vecinos, nuestra familia necesita salvación, pero hay un sistema de cosas que los está absorbiendo. Están los juegos, hermanos, los videojuegos, la música, las películas, las modas, hermano. Los peligros están latentes. Es un sistema de cosas, las ideas que les meten en la mente, en la cabeza, que ellos tienen derecho a esto, que tienen derecho a lo otro, y no les enseñan acerca de los deberes y los valores éticos y los valores espirituales que debe tener como persona, como familia, el amar al prójimo y el aprender a perdonar, el aprender a vivir en tolerancia, en amor, en fe, en obediencia al Señor. Porque todo eso, hermano, lo ha sacado, o sea, el ser humano ha sacado de su vida a Dios y ha metido doctrinas erradas, falsas, filosofías, huecas sutilezas y un montón de cosas que han entrado, hermanos, han entrado a minar la vida de la gente. Incluso a veces en las congregaciones, en las iglesias, incluso dentro de las iglesias de Cristo, a veces se meten, hermano, tradiciones y costumbres, se meten cosas que son muy dañosas, que son dañinas para la obra de la iglesia, para que la iglesia pueda florecer y pueda prosperar y llevar adelante el mandato de Cristo. Una de esas es, hermanos, el participar de estas cosas que la gente participa, hermano, como la adoración a la Santa Muerte, como lo hacen en México, bueno, algunas personas allá. También, hermanos, la situación que se da con lo que se conoce como la adoración del Halloween, hermanos. El Halloween, la gente adora a Satanás por medio de esas cosas, por medio de celebraciones. Y es triste decirlo, que aún predicadores, conocedores de la Escritura, conocedores de la palabra de Dios, y sabiendo que no deben hacer estas cosas, aún las hacen ellos, y no solo las hacen, se complacen con quienes las practican y las promueven con sus familias y las promueven con sus hijos, aún sabiendo que por esto van a tener condenación, porque Dios no dará por inocente al que es culpable. Y nosotros debemos de saberlo, debemos de tenerlo en cuenta. Nosotros no podemos ser ignorantes ni ignorar esto, mas debemos reprenderlo. La Escritura nos dice a nosotros en el libro de Efesios por el capítulo 5, diciendo el Señor: y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Reprendedlas. No debemos participar, hermanos, de todas esas cosas. Ahora, hermanos, todos estos seres humanos que confeccionan, hermano, y esparcen la propaganda de los gobiernos engañados contra los cristianos. Hoy, hermanos, hay hasta organizaciones no gubernamentales poniendo, hermano, en evidencia todo ese tipo de cosas, disfrazándose como derechos humanos, como la equidad de género y un montón de cosas, hermano, que están por ahí combatiendo en contra de la iglesia, llenando de humo la mente y el corazón. Y esas langostas van, hermano, dañando. La Escritura nos advierte acerca de esto. Y dice la Biblia que esto
lo ha permitido Dios. O sea, Dios permitió, fíjese bien, Dios permitió que ese humo, porque Dios es el que concedió la llave del pozo, del abismo, donde estaba atado y donde estaba atrapado todo este humo, y Dios permitió que saliera de ahí para que fuese probado sus hijos, para que puedan probados sus fieles, para que el que se va a perder se pierda y el que se va a salvar se salve. La Escritura nos enseña a nosotros, y esto le sirve a usted también para poder identificar la religión verdadera de la religión falsa, o de quién es el creyente verdadero y el creyente falso. En el libro de los Tesalonicenses, si usted va conmigo a la segunda carta a los Tesalonicenses, en el capítulo 2, amén, dice la Biblia, amén, en el versículo 9 en adelante hasta el versículo 12, dice la palabra del Señor, el propósito divino, el propósito celestial, lo que Dios está, hermanos, permitiendo aquí mismo. Y dice la palabra del Señor en el libro de Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos del 9 hasta el 12. Dice la Escritura, inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto, Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Amén. En este último versículo, en el versículo 12, la expresión que se usa dice a fin de que sean condenados. ¿Cuál es el propósito por el cual Dios permitió que saliera este humo y de ese humo salieran esas langostas por sobre toda la tierra, atacando a toda la tierra? Hermanos, ¿por qué Dios lo permitió? Dice la Escritura que Dios les envía este poder engañoso para que la gente crea a la mentira, a fin, o sea, con el propósito de que sean condenados. Pero ¿quiénes dice que tienen que ser condenados? No habla de los creyentes fieles y verdaderos, no. Dice todos aquellos que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Que le dijeron, mira, tú estás ahora viviendo una relación lésbica o una relación homosexual. Estás conviviendo hombre con hombre como que si fuera con mujer. Y entonces vienen estas gentes con estos pensamientos y esa filosofía y le dicen, no, si tú estás bien, tú tienes derecho a vivir así. Tú tienes derecho a elegir si quieres tu preferencia sexual a hombre o a mujer. Tú puedes elegir, tú puedes decidir. Y entonces le hacen creer que está bien. Y dice la persona, pues entonces estoy bien, porque estas personas son estudiadas y me están diciendo que yo así estoy bien y que así voy bien y que yo no tengo nada malo en mí, que así voy bien. Mire qué hermoso. Y ellos dicen, entonces voy a vivir mi libertad sexual, así como yo quiera, etcétera, etcétera. Entonces, y le hacen creer que está bien. Y dice la Biblia, a fin de que sean condenados, porque van a ser condenados. Eso dice la Escritura, van a ser condenados todos aquellos que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia, haciendo lo contrario a la voluntad de Dios, haciendo lo opuesto a lo que Dios dijo, lo contrario a lo que Dios demandó de la raza humana, diciendo el Señor, sed santos, porque yo soy santo, dijo el Señor. Sean santos, porque yo soy santo. Entonces, hermanos, la persona debe entender, debe ver bien esto, debe entender que si bien nuestra lucha no es contra carne y sangre, pero también de la justicia de Dios, el ser humano no va a poder escapar. No va a poder escapar. Eso es mentira. No va a poder escapar de eso. Entonces, hermano, todos estos secuaces de los gobiernos engañados, los que integran, hermano, las agencias secretas
las policías, las guardias nacionales, los ejércitos, todos aquellos, hermano, aquellos que están al servicio de Satanás, serán días sombríos. ¿Por qué, hermano? Hoy usted no puede venir y decirle, bueno, hoy, hermano, un padre hasta teme, fíjese bien, reprender a su hijo, regañarlo por alguna cosa, por alguna conducta inapropiada, por alguna situación de un valor moral quebrantado, hermano, y no puede ni castigarlo. Imagínese que si de repente una madre de familia le llegan allá a su hogar el informe y le dicen, mire, fíjese que su hija se estaba besando con otra muchacha allá en tal parte, etcétera, etcétera. Y entonces viene usted y le dice, ¿y qué son estas cosas que oigo de ti? Y comienza usted a reprimir, incluso a castigar a esta persona, a este joven, a esta muchacha. Entonces, hermano, va a las autoridades, va a las potestades y le dice que usted la está reprimiendo, de que usted le está corrigiendo. Y entonces viene y se lo llevan preso a usted, hermano, hermana, se lo llevan a usted. Porque ese sistema satánico protege a ese tipo de conducta, a ese sistema. Y por eso es que debe entender usted que este es como las langostas que tienen el poder, tienen la potestad de poder dañar y de poder ejercer ese tipo de autoridad y esas cosas. Como la Escritura nos dice, nuestra lucha es contra las potestades, contra los gobernadores de las tinieblas, contra todas esas fuerzas del enemigo, todas esas fuerzas malignas que están allí, hermano. Entonces, tenemos que nosotros abrir los ojos y comprender todo este entorno en el cual ya nos encontramos, en el cual ya estamos. Y por esta manera se estará configurando lo que es el fin del mundo. Usted ha de recordar que el Señor Jesucristo nos enseñó en el Evangelio según Mateo, nos enseñó el Señor diciendo, mas como en los días de Noé, así será en los días antes de la venida del Hijo del Hombre. Estarán comiendo, bebiéndose, casándose y dándose en casamiento, así como lo hicieron en el pasado y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así estarán, dice, así estarán en los días finales, antes de la venida del Hijo del Hombre. Y estamos en esos tiempos, hermano. Estamos viviendo en ese poco de tiempo. Porque si usted mira para todos lados en el entorno donde está, estamos viviendo tanto que estas langostas han llenado la tierra, han poblado la tierra completamente con todo su pensamiento, con toda su maquinaria, con toda su filosofía. Nos enseña a nosotros esto, hermanos. Entonces es bien importante que nosotros entendamos todas estas cosas que la palabra del Señor a nosotros nos enseña. Hermano, ¿y de qué es lo que la palabra del Señor nos está advirtiendo a nosotros? Bueno, hermanos, si es que aquí nos dice que nosotros entendemos que estas langostas infernales trabajan, hermano, trabajan con los espíritus malos, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Y ahí están, hermanos, sirviendo a Satanás. Esto lo vemos también. Mire lo que dice para que usted pueda tal vez comparar un texto en el capítulo 16 y los versículos 13 y 14 del libro de Apocalipsis, capítulo 16. Si usted va conmigo un poquito adelante acá, Apocalipsis capítulo 16, versículos 13 y 14. Amén. Dice la palabra del Señor, y aquí nos estamos adelantando un poco, pero luego vamos a retomar esto más adelante para poderlo explicar con un poco más de detalle, hermano. Amén. Dice, y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales
y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Miren lo que dice la Biblia acá, hermano. Dice, y vi salir, ¿de dónde vio salir? Dice Juan, vi salir de la boca del dragón, esto es, de la boca del diablo, hermano. Vi salir también de la boca de la bestia y también de la boca del falso profeta, el falso. Fíjense que aquí están todos, el poder satánico, el poder político, el poder religioso, todo está aquí. Y dice, 3 espíritus inmundos salieron a manera de ranas. Y dice la Biblia, y estos son espíritus de demonios que hacen señales, es decir, tienen poder. ¿Y a dónde van? Dice, hermano. Amén. Lea como dice. Y van a los reyes de la tierra. Esto es, van a los gobernantes, hermano. Van a los gobernantes de la tierra, a los reyes de la tierra, dice, en todo el mundo. Esto es para que usted vea el alcance que tienen estos espíritus, el alcance que tienen estas langostas. No es solamente una ciudad, no es solamente un país. La Escritura nos dice que el alcance de ellos es el mundo entero. Están cubriendo el mundo ya completamente, hermano. Y dice allí la Biblia de que van a los reyes de la tierra en todo el mundo con el propósito de reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Es decir, que ellos están como reuniendo o preparando su ejército. Es más, hermano, de repente hasta su hijo, hasta enemigo suyo se puede volver por causa de la palabra de Dios. No, papá, no, mamá, a mí no me esté metiendo eso de la religión, eso de Cristo, de Jesucristo. Eso es el opio de los pueblos, eso a mí no me venga diciendo nada. A mí ya me enseñaron allá en la escuela que eso es falso, que eso es solamente para controlar la mente, para controlar las masas, pero yo quiero ser libre, yo no quiero estar atado a una religión, yo no quiero estar atado a Cristo ni a nada de eso, yo quiero vivir mi vida, yo quiero ser libre y se va a volver su hijo enemigo suyo. En doctrina, en fe, en obediencia, y usted pues va a decir, bueno, pues hijo, ¿verdad? No has querido nada con Dios. En aquel día Dios va a demandar de ti tu alma, va a demandar tu sangre, pero yo voy a ser inocente de tu sangre, porque yo te hablé de Cristo, pero tú lo rechazaste. Y la Escritura dice que todo aquel que rechaza a Cristo y no recibe sus palabras, ya tiene quien le juzgue. La palabra que Él ha hablado, ella juzgará en el día postrero y enviará a condenación a todos aquellos que no quisieron obedecer a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Por eso es importante que les hablemos de la palabra del Señor y que la persona tome su decisión. Si de repente ya le llenaron de humo su cabeza, su mente, y se dejó contaminar de toda esa filosofía, de todo ese pensamiento, pues a lo mejor se pierda, a lo mejor no esté en la lista de los que van a ser salvos. Pero por gracia y por misericordia de Dios, quiera Dios ayudar y bendecir la mente de todas aquellas personas que logren escuchar el mensaje de la palabra del Señor, para que el Señor pueda obrar verdaderamente así en sus vidas, hermanos. Amén. Y nos damos cuenta nosotros, hermanos, que las profecías en ambos pasajes, tanto en el caso de las langostas como en estos 3 espíritus inmundos a manera de ranas que salieron del dragón, de la bestia y del falso profeta, en ambos pasajes tienen que ver con lo que ocurrirá durante el poco de tiempo del final, hermano. Entonces, los símbolos utilizados aquí, hermanos, para comunicar las profecías son diferentes, pero las profecías proyectan el mismo tipo de obra satánica. ¿Por qué decimos que el mismo tipo? Porque estas langostas van atacando a las personas. Fíjese que hay algo que dice más adelante aquí, lo vamos a ampliar tal vez un poco después, y es el hecho de que
se les ordenó diciendo: no dañen a la hierba, no dañen a los árboles, no dañen a nada de eso, sino solo a los hombres que no tienen el sello de Dios en sus frentes. ¿Por qué no pueden dañar a los que sí tienen el sello de Dios? Porque el que tiene el sello de Dios está reservado para Dios, tiene el don de Dios, tiene el conocimiento del Espíritu Santo, tiene el conocimiento de Cristo, y como usted tiene el conocimiento de Dios, a usted no lo pueden lastimar, no lo pueden doblegar, no lo pueden hacer caer, porque usted tiene a Cristo en su corazón, porque usted tiene a Cristo en su mente, porque Cristo está en su médula, porque Cristo está en su sangre, en su piel, en sus huesos, Cristo está en su alma, Cristo está dentro de usted, y usted está sellado por el Espíritu Santo de Dios para ser redimido en el día de la prueba. Entonces no pueden tocarlo. Por eso esas langostas no lo pueden tocar, pero sí pueden tocar a sus hijos. Sí pueden tocar a aquellos que no tienen la marca, que no tienen el sello de Dios en sus frentes. Sí pueden tocarlo, sí pueden lastimarlo. Entonces es por esto la importancia. Usted debe llevar a sus hijos a la escuela bíblica dominical. Usted debe llevar a sus hijos a la congregación, a la reunión de la iglesia, que reciban la instrucción, el mensaje de la palabra de Dios, que reciban esa gota espiritual, ese principio de fe, para que puedan, fortalecidos con esta palabra, poder aguantar, poder resistir el envenenamiento de tanta cosa, de todo eso, hermano. Decimos acá, observamos que en ambos textos, hermanos, se trata de la obra satánica en toda la tierra. En toda la tierra, en ambos textos. Aquí en el libro de Apocalipsis capítulo 16 y el versículo 14, dice, hermanos, que van a los reyes de la tierra en todo el mundo. En todo el mundo. Y en estas langostas, dice la escritura en el versículo 3, amén, Apocalipsis 9:3, y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Amén. Salieron, hermano, sobre la tierra, es decir, sobre nuestro planeta. Salieron a rodear. Entonces, estamos hablando de una obra satánica, hermano, casi perfecta, atacando. De hecho, Satanás ataca, y más adelante lo vamos a ver, no solamente a los cristianos, también a todo el mundo, hermanos, aún a los no nacidos, cuando esos espíritus inmundos, cuando esas langostas terribles le enseñan a la gente y le dicen, no, si usted sale embarazada y no quiere tener el niño, usted puede abortar. Usted puede abortar, es su vida. Si usted decide abortar, no importa que usted mate una vida, que es una vida de un niño ahí. No. Usted tiene derecho. Usted es su cuerpo, es su vida, y usted tiene derecho y puede matarlo. Hermano, Satanás también va por los no nacidos. Amén. Tenga eso también en mente. O sea, esta obra es más grande tal vez de lo que usted se imagina. Es más grande, es más amplia, es más extensa de lo que usted puede imaginar, y puede llegar a derramar lágrimas en lo que estamos hablando, porque es algo serio, porque es algo grande, porque es algo fuerte. Satanás está haciendo esa lucha constante, y hemos de recordar que su obra es el asesinato, pues la Escritura dice que Él vino para hurtar, matar y destruir. Cristo dijo, cuando habla mentira, de suyo habla, porque es homicida y padre de mentira, dice el Señor. Entonces, hermano, no estemos esperando otra cosa de la obra satánica de Satanás mismo. Podemos esperar todo esto, podemos esperar todas estas cosas, y la lucha es fuerte, y la lucha es grande, hermanos, es fuertísima,
Por esto usted debe estar alimentándose siempre, constantemente, deseando la palabra del Señor, viviendo la palabra de Cristo, apartándose de toda clase de contaminación, quitando de su mente toda perturbación espiritual, todo estorbo y concentrándose en Cristo, llevando una vida correcta, adecuada para Dios, que Dios esté agradado con usted para no perder el galardón. Recordemos lo que le dijo el Señor a la iglesia en Filadelfia. Amén. En el principio, cuando estuvimos hablando acerca de los mensajes a las iglesias apocalípticas, en el mensaje a Filadelfia, el Señor le dice: retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Retén lo que tienes. Es decir, manténgase salvo. Manténgase salvo. ¿Y cómo se va a mantener salvo? Permaneciendo en Cristo, aun cuando la tormenta esté fuerte, aun cuando la lucha esté apremiante, aun cuando todo esté difícil y todo parezca oscuro y todo parezca malo. Mantenerse en Cristo le garantizará a usted el permanecer en la salvación en Cristo Jesús. Amén, hermanos. Entonces, nosotros vemos aquí, hermano, la frase como dice: sobre la tierra y también por todo el mundo, hermano. Ahora, esta profecía de la quinta trompeta, comparada con la profecía de los 3 espíritus inmundos a manera de ranas, se puede observar que la primera tiene sustancialmente más información sobre las actividades satánicas durante ese poco de tiempo. ¿Por qué? Porque irán, hermano, a nuestro entender, a todas las áreas de la vida de la gente. Allá nos dice que van a los gobernantes, van a los reyes, a los que gobiernan, para torcer la mente de ellos y para hacer que hagan las cosas mal. Y también, hermanos, dice ahí que estas langostas iban por toda la tierra, por sobre la tierra, para ejecutar esta acción como una gran plaga, hermano, como una gran plaga. Así que todos estos agentes de Satanás que están dispersos por todo el mundo están en esa acción constante, y a eso la Biblia le reconoce, o le es conocido en la palabra de Dios, como el misterio de la iniquidad. Ya está en acción el misterio y el ministerio de la iniquidad, que ya está allí, ya está en ejecución y ya está llevado a cabo, hermano. Y ahí es donde están todos estos que hemos hablado. Ahí están todos esos consejeros, profesores, maestros, catedráticos, filósofos, psicólogos, sociólogos, eruditos bíblicos, incluso maestros de Biblia, incluso, hermanos, maestros religiosos, personas que tienen altos cargos y que por amor a los cargos o al dinero o a todas esas cosas han vendido su alma a Satanás y han servido y siguen sirviendo a los poderes de la oscuridad. Debemos de saber que nuestra lucha es en ese sentido y que va en esa condición. Por lo tanto, Dios nos advierte acerca de todas estas cosas. Hermanos, yo sé que tal vez para algunos resulte fuerte lo que es este estudio. Para algunos de ustedes tal vez digan: siento que puede suavizarlo quizás un poco. Hermanos, no debemos hacer eso. ¿Por qué? Porque debemos hablar y predicar la palabra del Señor tal como la tenemos ahí. Saber que la lucha que tenemos es una lucha. No puede decir alguien: no, yo estoy bien. Yo, gracias a Dios, no tengo lucha espiritual, no tengo nada. Si usted no tiene lucha espiritual, a lo mejor debe saber en qué guerra está. Porque puede ser que esté donde no deba estar. O porque si no está siendo molestado es porque ahí lo quieren tener en esa condición. Debe aprender esa estrategia de la guerra, que si a usted no lo están molestando ni nada, es porque está exactamente donde lo quieren tener, para después, por último, asestarle el golpe y dejarlo pues fuera de servicio. Amén, hermanos. Damos gracias a Dios y a cada uno de ustedes que nos han concedido el privilegio de poderles predicar, hermanos, a través de este medio. Gracias por el infinito amor del Señor
que nos permitió el poder llevar adelante lo que es el estudio bíblico de su palabra en este día. Iglesia de Cristo, reanima tu amor y espera.